Palabra de bendición. Bueno, Shabbat Shalom para todos, bienvenidos a este hermoso día de Shabbat. Le damos gracias al Padre porque sabemos que a través de estos medios llega la palabra del Eterno a muchas almas en muchos lugares para que puedan retornar a nuestro amado Abba y a la verdad de todas las cosas. Así que damos gracias por cada persona que en este momento está viéndonos, que nos está escuchando, y también damos gracias por los que a futuro también van a escuchar esta palabra. Y damos gracias al Padre porque nos encontramos en su día precioso que es el Shabbat, en el día más especial que el Padre ha dejado y ha guardado en medio de la semana para descansar, para entrar en su reposo, y qué mejor que para edificarnos a través de la Escritura. Así que nos presentamos en este momento. Mi nombre es María Fernanda Cruz y me acompaña María Fernanda Díaz. Y en esta oportunidad queremos enseñarles, así como el Padre nos ha enseñado a nosotras, acerca de por qué en este tiempo la quejilá del Eterno, el pueblo de Yahweh, ya no fluye y ya no es usada en los dones del Ruach HaKodesh. ¿Por qué se ha perdido eso tan importante y tan trascendental que se requiere, y sobre todo ahorita para los últimos tiempos? Porque se ha caído en tantas actitudes y situaciones que más adelante lo vamos a ir viendo a medida de la enseñanza, y que hacen que se contriste la presencia del Ruach. Así que si usted anhela y ama la presencia del Ruach, quédese porque esta enseñanza es para usted, porque en algún momento el Padre va a demandar eso de nosotros, y más para lo que se avecina, ¿cierto? Estamos camino a un tiempo de una moadín muy especial que es la fiesta del Shavuot, y el Padre anhela que le creamos a Él primeramente, que nos dejemos usar, pero para eso debemos tener en cuenta estos puntos que vamos a tratar en esta oportunidad, para que podamos fluir de la manera que Él quiere, y más que por nosotros, es por la misericordia y el amor a las almas que el Padre va a traer en cada uno de los lugares donde se habla la verdad del Padre. Así que vamos a iniciar primeramente con un punto a manera de introducción, y es ¿qué son los dones del Ruach HaKodesh? ¿Sí? Porque bueno, ¿por qué no fluimos en los dones? Pero tal vez no tienen claro, o no teníamos claro cuáles son los dones del Padre. A veces pensamos que simplemente son talentos, que son habilidades innatas con las que nacemos, pero ese es un error que debemos corregir en cuanto al concepto. Los dones del Ruach HaKodesh no son talentos personales, no es algo con lo que yo nací, no es una habilidad, ni es algo que se hereda tampoco. Los talentos son naturales, a diferencia de los dones, y tampoco son habilidades o destrezas que yo puedo adquirir por esfuerzo propio. Un ejemplo es, por ejemplo, un deporte, ¿sí? Yo adquiero una destreza y a medida en que me capacito, pues voy siendo más hábil en eso. Pero no significa que así ocurra con el caso de los dones del Ruach HaKodesh. No es algo que yo heredo, que me meto a estudiar en algún lugar para que me capaciten en dones, como lo hemos escuchado en otros lugares, que el seminario de los dones y salga hoy con todos los dones del Ruach. Eso no ocurre así. Los dones son regalos de Yahweh. Y cuando hablamos de que son regalos, es algo como la gracia, es algo inmerecido, es algo que ni tú ni yo merecemos, ni tenemos la capacidad física para pagar ese regalo tan maravilloso, pero que el Padre, por misericordia, nos los otorga y nos capacita. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo del Mesías. Entonces, si tú y yo hacemos parte del cuerpo del Mesías, sí o sí debemos aprender a fluir en los dones del Ruach, porque ¿cómo vamos a edificar la Kehilá? A menos que quieras quedarte en una silla muerto espiritualmente, ¿cierto? Pero si tú y yo anhelamos crecer en la presencia del Padre, debemos tener en cuenta que el Abba anhela entregarnos de sus regalos que están aquí en la palabra. Esos dones del Ruach de Yahweh, para crecer, pero también para permitir que podamos edificar a otros, enseñar a otros, traer libertad a otros, así como lo decía Yeshua en Isaías 61, cuando él dijo: el Ruach de Yahweh está sobre mí, es porque los dones del Ruach estaban operando en medio de la vida del Mesías. ¿Para qué? Para libertar, para sanar, para restaurar. Y eso es lo que el Padre anhela con cada uno de nosotros. Pero ahora, ya entendiendo esta corta introducción,
vamos a comprender, bueno, si eso es lo que el Padre anhela, ¿por qué hoy día la Keilah no se mueven en eso, ¿cierto? ¿Por qué hay ese tropiezo? ¿Por qué se cae más en costumbres humanas o en letra muerta y se ha dejado de lado la presencia del Eterno? Así es, mi Mafe. Y hablábamos de estos puntos y para nosotros poder comprender cuáles son esos tropiezos o qué está sucediendo en medio de las comunidades para que la presencia del Espíritu Santo fluya a través de los dones con los cuales ha capacitado a su pueblo, pues hay ciertos puntos en los cuales tenemos que nosotros cuidarnos mucho y analizarnos y examinar, porque lo que más anhela el Padre es entregarnos de su mayor conocimiento, que es a través del Ruach HaKodesh, y no solamente de un conocimiento intelectual o de un conocimiento escritural, sino de un conocimiento íntimo, ¿sí? Que es con el Eterno. Entonces, para esto, un punto que nosotros mencionamos, o bueno, vamos a mencionar y hablar, en 1 Corintios 12:7, como lo decía Mafe, dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. En otras versiones dice, como en la Torah viviente, dice: además a cada uno le es dada una manifestación particular del Ruach que será para el bien común. En la versión israelita Nazarene dice: pero cada cual se le da una manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Y en la versión Dios habla hoy dice: Dios a cada uno da alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Entonces, cuando nosotros leemos primera de Corintios 12, 13 y 14, de estos 3 capítulos habla todo lo que tiene que ver con el Ruach HaKodesh, con los dones, con las capacidades que nos da, las capacidades sobrenaturales que Él quiere entregar a su pueblo. Pero hay un punto muy hermoso y muy especial que está en 1 Corintios 12, 31 y dice: por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones. Y eso es lo que estamos cada uno de sus hijos entendiendo para qué son, entendiendo por qué los estamos pidiendo y para qué los estamos pidiendo, entendiendo que es para el pueblo, la edificación del cuerpo del Mesías y para las almas que han de venir. Pues entonces dice: tanto ustedes deberían desear encarecidamente estos dones, que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás. Y sigue como en el siguiente texto, que no está separado, sino que es como uno solo, y es el amor. Y dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Entonces, un punto que se ha visto en medio de por qué la Keilah ya no es usada en los dones, y es por la falta de amor. Es por no entender ese fruto principal que nosotros necesitamos pedirle primero al Eterno, porque este amor es del fruto del Ruach HaKodesh, lo entrega el Espíritu de Yahweh, ¿sí? Entonces, antes de pedir un don, que Pablo decía, pídalo, o sea, es importante que lo pidan, es importante que lo anhelen, es importante porque si no se tienen, pues no se puede cumplir el propósito, porque el propósito de Yahweh hay que hacerlo en el Espíritu, ¿sí? O sea, se puede ejecutar en el Espíritu, porque en la carne no vamos a poder cumplir la voluntad ni el propósito del Padre. Entonces, por lo tanto, el Padre nos entrega su precioso regalo, que es el Ruach HaKodesh en nuestra vida, nos equipa de cosas sobrenaturales, de cosas celestiales, para que se cumpla el propósito de Dios. Pero lo primero que nosotros tenemos que pedirle al Padre es que nos llene del fruto del amor, que es el primero, ¿sí? Si nosotros miramos en Gálatas 5, lo primero que dice: y los frutos del Ruach HaKodesh es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, 9 frutos, ¿cierto? En los cuales el Padre nos quiere equipar de todos esos frutos. Eso sí,
nos los quiere entregar todos, ¿no? Porque los dones es como Él quiere, ¿sí? Como Él desea, se los entrega, si es uno, si son dos, si son tres, bendito el Eterno y su misericordia, ¿sí? Porque es misericordia que el Padre nos entregue sus dones. Pero los frutos todos deberíamos tenerlo. Y el más importante que deberíamos nosotros pedir, antes de pedir un don, es el amor. Porque si tenemos el fruto del amor que proviene del Ruach HaKodesh, podemos fluir de la manera correcta, de la manera como el Padre quiere y lo necesita. Y por eso lo leíamos en 1 Corintios 3. Entonces, dice el amor que produce en nosotros, ¿sí? Cuando el Espíritu de Yahweh nos entrega ese fruto, ¿sí? Que no lo vamos ganando, ¿cierto? El fruto de ese amor. Ese amor produce compasión y misericordia. Y se acuerdan del punto principal del cual mi Mafe hablaba, y era para qué son entregados los dones, y es para edificar y para la ayuda mutua del prójimo, ¿sí? Entonces, ¿el amor qué va a producir? Que yo tenga ese amor y compasión por esa persona, por mi hermano, por mi hermana, por el prójimo, por las almas que están afuera, sedientas y con la necesidad de la presencia del Padre, con la necesidad de ser sanadas, con la necesidad de ser libres, con la necesidad de ser restauradas, ¿sí? Entonces, pero si yo no tengo amor y compasión, pues yo qué voy a ver. ¿Cuál es la necesidad de esa persona? ¿Cuál es la necesidad de mi hermana? ¿Cuál es la necesidad del pueblo? ¿Cuál es la necesidad de las Quejilán, donde el Padre está extendiendo su verdad? Entonces, si no está ese amor, no se va a producir la compasión y misericordia. Y por lo tanto, pues, no van a fluir los dones, porque los dones no fluyen cuando hay egoísmo, porque la falta de amor, entonces, produce o prevalece es el egoísmo. El yo, el que solamente yo, el pensar en mi propio bienestar, el pensar en lo que yo quiero, si fluyo yo y si tengo yo relación, pues no importa a los demás, y eso no puede ser así. Entonces, uno de los puntos principales que hablábamos antes de entregar esta palabra, y es el amor, ¿sí? El mayor de todo tiene que ser el amor para que fluya la presencia del Espíritu Santo en medio de una quejila. Así es, y mira que dice que cuando en Gálatas habla de los frutos, dice que contra tales no hay ley. Significa que no, para ese no debemos titubear, y para solicitarle eso al Abba con respeto y mucha reverencia. Algo que debemos tener claro en nuestro corazón es que eso no es algo opcional en cuanto a los frutos, ¿sí? Y que si fluimos en este tan importante como el que nos estás enseñando en esta hora, se puede cumplir con el objetivo del resto de los frutos, de los dones, perdón. Y eso es importante, porque cuando dejamos que crezca todo lo demás, como dice Corintios, el hablar en lenguas, las profecías, la enseñanza, porque es que a usted le invitamos a que lea Romanos capítulo 12, que lea todo 1 Corintios 12, y usted va a encontrar un listado grande de todo lo que el Padre tiene para su pueblo. Obviamente no todos van a tener todos, los que el Padre los equipe con más, como decía mi Mafe, por misericordia, porque Él también sabe en qué momento y en qué lugar lo va a poner para que se ejerciten esos dones, pero independientemente de el amor es algo que no se puede discutir, es algo con lo que cuesta mucho en el alma y en el corazón, porque hay algo que viene arraigado y es el egoísmo. Cuando yo pienso solamente en mí misma, si tú estás orando para que el Padre te dé dones, pero para mostrar la jactancia y el orgullo, para que digan, y para que, Señor, dame el don del discernimiento, para que vean que yo no me dejo engañar, como para presumir. Si tú estás, ese es el objetivo y la verdadera intención del corazón, el Padre no va a entregar eso tampoco. Entonces ahí es la respuesta, Padre, pero a mí ¿por qué no me das? A mí ¿por qué no me entregas de eso que dice tu palabra? Posiblemente esta sea la primera razón, por falta de amor, porque tu intención verdadera no es realmente libertar a otros como el Padre lo ha hecho en nosotros, y que la obra que Él sigue haciendo, sino para mofarte, para jactarte, para humillar a otros, o en su defecto para engañar al pueblo como lo estamos viendo en este tiempo, que muchos, teniendo toda la cantidad de dones que hemos encontrado en la Escritura, los usan es para moverse en el ruach no de Yahweh, sino en el ruach del error. Otra característica que encontramos de por qué no se fluyen los dones del ruach, y quiero que me acompañen al libro de Efesios capítulo 4.
Entonces ya vimos que el más importante es el amor, pero que es por falta de amor y que debemos pedir amor. Y hay algo que encontraba en Efesios 4, del verso 11 en adelante. Y dice, ahora bien, Yeshua dio los siguientes dones a la comunidad: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Bueno, aquí, aparte de que sean dones, son los llamados que el Padre entrega. Y dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Yahweh para que lleve a cabo la obra de Yahweh y edifique la comunidad. Ahí nuevamente habla de lo que mencionaba mi Mafe, del servir mutuamente. Eso es edificarnos. Es decir, el cuerpo de Yeshua. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Yahweh. Y miren este punto, que seamos maduros en el Adón, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Yeshua. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Yeshua, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la comunidad del pueblo. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Y aquí vemos varios puntos de por qué no se fluye en el Rúa. Y uno de esos es la falta de madurez. Porque cuando yo no tengo clara mi responsabilidad para ejecutar lo que el Padre me ha dado, eso hace que el cuerpo se enferme. Eso hace que yo sea tropiezo para otros. Eso hace que yo también afecte, no para lo bueno, sino para lo malo a los demás. Es como cuando en un lugar se lucha mucho para que se crezca y es porque de pronto el problema es esa persona, ¿sí? Es lo que hay en el corazón. Y en este punto aquí en Efesios habla de que cuando se alcance la medida del conocimiento en cuanto a la madurez, dice que ya no seremos como niños. Entonces, ¿por qué ya no se fluye en este tiempo en el Rúa de Yahweh, a través de los dones? Porque todavía hay mucha inmadurez en medio del pueblo de Yahweh, porque todavía se sigue actuando como niños. ¿Y cómo es un actuar de niños? Cuando no soy responsable, cuando yo no entiendo que lo que el Padre me ha demandado mira es que lo que dice, para que lleve a cabo la obra, o sea, cuando yo no sirvo, cuando yo no hago la voluntad del Padre, cuando yo no entiendo que lo que el Padre me da es para edificar, eso es un actuar como niños. A veces pensamos que la inmadurez es solamente en cuanto a las palabras y a las acciones, como a las niñerías, a las boberías, como decimos, pero también es cuando sabiendo hacer lo que debemos hacer, no lo hacemos. Eso también es una muestra de inmadurez y de que todavía somos impulsados y arrastrados por cualquier corriente. Entonces, imaginémonos un inmaduro lleno del poder. No. Eso es como un loco con poder. O sea, destruye, con plata, destruye, daña, rompe, no hace que crezca. Entonces, y que no valora nada, ¿no? Eso es lo otro. No valora porque como todo se le entregó así, o es lo que la persona cree. Entonces, y aquí nuevamente vuelve a hablar del amor, dice que así hablaremos con el amor, creceremos en el amor, que es lo que mi Mafe nos enseñaba como punto número 1. Entonces, Padre, ¿yo por qué no fluyo en el Rúa? Posiblemente todavía estamos como niños inmaduros y el Padre tiene que seguir procesando esta carne para madurar, para crecer, para avanzar y entender que si yo me rehúso a crecer y a madurar, estoy siendo egoísta con el pueblo también. Porque si el Padre me ha puesto en medio de una comunidad, es porque Él anhela usarme como un instrumento, en donde Él desee y como Él desee. Pero si yo pongo tropiezo para que el Padre rompa la vasija, para que el Padre moldee en mí su carácter, por eso aquí dice, hasta que nos parezcamos más y más a Yeshua, si yo me rehúso a eso, no estoy listo para fluir en los dones. No estoy listo para recibir los dones, porque todavía estoy en un proceso de restauración, todavía estoy aprendiendo qué es nacer de nuevo, como cuando Pablo decía, habiendo ya disfrutado de las mieles del Padre y deberían ya comer alimento sólido, todavía se vuelve a la leche.
Entonces eso pasa, eso es otra de las razones del por qué no se fluye en el Ruach, y es algo que el Padre quiere. ¿Para qué? Para que el cuerpo encaje perfectamente. En Corintios 12 nos hablaba, en 1 Corintios 12, hay una analogía muy maravillosa para que usted la lea, o si ya la ha leído, del cuerpo. Cada uno es una función, cada uno cumple con un parámetro que el Padre nos ha entregado, cada uno tiene una tarea específica. Pero si yo no entiendo mi tarea encaja perfectamente con la tarea de mi hermana, porque soy inmaduro, y si yo no lo entiendo así, entonces voy a traer aflicción al cuerpo del Mesías. Entonces no voy a crecer ni me voy a desarrollar de la manera que el Padre quiere, y mucho menos voy a crecer lleno de amor, que era el primer punto que nuevamente se mencionaba. Entonces, si anhelamos en este tiempo fluir de la manera correcta, lo primero que debemos hacer es examinarnos si tenemos amor, que es el primer punto, y segundo, qué tan maduro y qué tan responsable soy para recibir una responsabilidad del Padre. Porque ahorita todo el mundo, Señor, dame, úngeme, ¿cierto? Y pensamos en las emociones. Pero cuando yo entiendo que si el Padre me va a dar algo y me lo va a demandar más adelante, yo voy a comprender con madurez que es porque el Abba sabe y conoce, pero también yo debo ser consciente de quién soy yo en ese momento. Y que si no ocurre nada, posiblemente es porque todavía estoy en ese proceso. Entonces, ese es otro punto para que lo meditemos. Así es, y pues continuando con el punto que Mafe hablaba, vamos a ir a 1 Timoteo 4, 14 a 16. Y Pablo le habla y le dice a Timoteo algo muy importante y algo muy hermoso, y es con respecto de no descuides tu don o ejercita el don que Yahweh te ha entregado. Entonces dice 1 Timoteo 4, del 14 al 16, y dice: no descuides el don que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la Quejilá te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de las que te oyen. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leerla en la Biblia Kadosh, en la versión Kadosh, y dice: no descuides tu don, que fue dado a ti por medio de la profecía, cuando el cuerpo de ancianos te hizo la semijá. La semijá es una dádiva de autoridad o es una ordenación. ¿Sí? Mire lo que el Padre le entregó a Timoteo y lo que nos entrega a nosotros. Es algo que el Padre te da y te equipa de autoridad, y es una orden. ¿Sí? Dice el verso 15: sé diligente con tu trabajo, métete de lleno en él para que tu progreso sea claro para todos. Pon atención a ti mismo, continúa en eso, pues haciéndolo te salvarás a ti mismo y a aquellos que te escuchan. ¿Sí? Entonces, un punto de los cuales habla con respecto de que va como ligado a lo que decía Mafe, con respecto a la inmadurez, es que no se es diligente con lo que se ha entregado. ¿Por qué no se fluye en los dones del Espíritu Santo en medio de una quejilá? Y es por la irresponsabilidad y la negligencia del que recibió ese don, ¿sí? Por eso es importante de que nosotros estemos anhelando, el Padre en su misericordia nos equipa, pero ahora después, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque el después, o sea, estamos preparándonos para un antes, para que llegue el momento, pero después, ¿yo qué voy a hacer con ese regalo? Y acá Pablo le decía a Timoteo: no tienes que descuidarlo. Y en otras versiones dice: ejercítalo. Si eso no se hace, si eso no se ejecuta, si eso tú no lo estás trabajando diariamente, constantemente, en donde el Padre te esté permitiendo que fluyas a través del Espíritu Santo, obvio ya vamos a hablar de los puntos primordiales y principales. ¿Para qué? Para que el don se siga ejercitando, ¿no? Entonces, si no se es diligente con el trabajo que se requiere hacer, si no se es diligente con el llamado que Dios te confió, con el llamado que el Padre te entregó, en donde el Padre te estableció, pues no se va a fluir en los dones. ¿Por qué? Porque va a haber un punto importante acá, que también lo hablábamos, y es que muchas veces se contrista el Ruach HaKodesh, ¿sí? El Ruach HaKodesh
¿sí? Cuando es llena una persona de la presencia del Espíritu Santo, entonces el Rúa le capacita a uno, ¿cierto? Pero el Rúa hay que nosotros tenemos que mantenerlo. El Rúa es como cuando nosotros todos los días le echamos leña al fuego, ¿sí? Tiene que mantener el fuego encendido de la presencia del Espíritu Santo en nosotros para que fluya el Espíritu de Yahweh, porque si el Espíritu Santo no está, pues los dones no están, ¿sí? O puede ser como lo que hablaba Mafe, de tener mucho cuidado porque los dones en algún momento estuvieron, pero por contristar, por descuidar, por ser negligente, aún de mantener el fuego encendido del Espíritu Santo en nosotros, pues entonces por tal razón los dones del Rúa no se hacen o no se direccionan de la manera como el Rúa quiere. Entonces se apagan, exactamente. Entonces algo que hablábamos era de contristar al Ruach HaKodesh, es un punto en los cuales por tal razón no se fluye en medio de una comunidad a través de los dones. Entonces algo que aprendíamos incluso con nuestro pastor, con nuestro Roe, y es que las palabras, ¿sí?, que en nosotros hay, contristan muchas veces al Ruach HaKodesh, cómo nosotros nos referimos, cómo nosotros estamos hablando, qué está saliendo de nosotros, ¿cierto?, para contristar la presencia del Ruach. Y por lo tanto, como se contrista, pues entonces se apaga el Ruach HaKodesh, no vuelven a fluir los dones que el Padre te equipó, y por lo tanto pues se estanca una quejilá. Un punto importante que hablaba Efesios, la escritura, y es que cuando fluye la presencia del Espíritu Santo, como es para mantener el cuidado de la quejilá, es para mantener la edificación de la quejilá del cuerpo del Mesías, pues lo primordial que hace el Rúa es estar velando y estar cuidando para que una quejilá o el cuerpo del Mesías esté sano, esté bien, y no esté, digamos, cayendo o en una muerte espiritual, o en religiosidad, o en todas estas cosas. Entonces hablamos de ese punto. Primero, de que lo que el Padre nos ha entregado no podemos descuidar, que tenemos que ir ejercitándolo, y algo que hablábamos con mi Mafe, y es que si no se trabaja en ese don, ¿sí?, pues nunca se va a crecer, o no se va a tener como la destreza, la práctica. Sí. Hay un dicho, y es que la práctica hace al maestro, y en el caso de la parte espiritual es igual. Entre más nos ejercitemos en lo que el Padre nos ha entregado, pues más nos vamos, como decía Efesios, más y más nos vamos a parecer al Mesías, vamos a hacer la perfecta voluntad del Padre. Ahora, de que no podemos ser mediocres y no podemos conformarnos a lo que yo algún día entregué, recibí algo, lo entregué y ya, me quedo en eso y no me esfuerzo por mejorar cada día y entregarlo mejor. Es como un estudio, por ejemplo, como el que enseña. Yo puedo enseñar de una forma un tiempo atrás, pero yo no puedo seguir enseñando de la misma forma, porque entonces el Rúa es algo que se renueva. Por eso dice que es corriente de ríos de agua viva, tiene que fluir. Porque si es una fuente estancada, pues me acostumbro a dar lo mismo, pan viejo, en la administración no pasa nada, y entonces uno dice, bueno, ¿pero por qué? Y a veces decimos, no, pero si yo no estoy en pecado. Pero miren estas actitudes que sí nos hacen contristar al Rúa de Yahweh. Así es. Entonces, otro punto de los cuales veíamos, y era por la religiosidad, ¿sí? Si nosotros vemos o hemos aprendido, tristemente en medio de cada una de las religiones, o unos sacan el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Unos sacan al Mashiach, otros solamente están por la gracia, ¿cierto? Y hacen acciones que no están de acuerdo al orden divino o a lo que dice o enseña el Padre, porque todo tiene que ir en una armonía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cristianismo, ¿qué hace? Fluye aparentemente en unos dones, pero no es el Ruach HaKodesh, y es un show desorden. O es un desorden, que lo primero que trae el Padre es orden, ¿sí? Entonces es un desorden y son cosas totalmente erróneas al fluir del Espíritu Santo. Y es porque, exactamente, y es porque no se está fundamentado en la Torá, en los mandamientos del Eterno, ¿sí? Entonces, porque todo tiene que fluir. Entonces, ahora, si nosotros vamos a las raíces hebreas o a los que entraron a la senda antigua
¿Qué pasó? Sacaron a un lado el Ruach HaKodesh, porque eso no, ¿cierto? Y muchos llenos de letra, pero como cuando el Padre llegó o cuando el Padre estaba en Jerusalén, cuando Yeshua estaba en Jerusalén, que había fundido de demonios ese lugar. ¿Por qué? Porque había lleno de letra, costumbres de hombres, pero no fluía la presencia del Espíritu Santo, que es lo que hace que mantenga una quejilá libre, sana, cuidada, restaurada, que no haya nada que vaya a dañar el cuerpo del Mesías. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, pero si solamente se hace letra, costumbres de hombres, y se deja a un lado la presencia del Espíritu Santo, entonces ahí también se está cayendo de una manera incorrecta. Entonces, por la religiosidad en medio de una congregación hace que no fluyan los dones del Espíritu Santo. Y por lo tanto, como se hizo a un lado el Ruach de Yahweh, entonces por tal razón, entonces solamente se cae en eso, en letra muerta, en conocimiento, pero muerto. Y acuérdese que la palabra sin el Ruach es letra muerta, ¿sí? Y el Ruach sin la palabra, pues tampoco va a pasar nada. Entonces por eso tiene que ir todo de la mano, todo fluido, y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos estar hablando de una religión afuera, pero de qué es la religión del corazón allá adentro, ¿sí? De pronto tenemos buenos maestros, excelentes siervos, excelentes maestros, una doctrina correcta, todo correcto, pero la religiosidad en mi corazón, ¿cierto? Hace que se detenga también el mover del Espíritu Santo. Porque el mover del Espíritu de Dios es totalmente fuera de nuestro pensamiento, ¿sí? Es algo que nosotros no podemos encajar en nuestra lógica. No podemos decir, es que tiene que ser así, así y así. Y si yo medio me salgo de eso, no, eso no es de Dios. No. ¿Sí? O sea, si usted tiene una relación en santidad con el Eterno, si se tiene una relación de intimidad con el Mashiach, si se está caminando en obediencia, entonces el Espíritu Santo fluye. El Espíritu Santo está ahí en medio de nosotros y nos está llevando a algo que sale de nuestra cabeza. O sea, que no cabe en nuestra cabeza, que está en nuestra lógica, no cabe. ¿Por qué? Porque es que el Ruach se mueve como Él quiera. Entonces, cuando hay religiosidad, entonces estamos cohibiendo a lo que el Ruach HaKodesh quiere hacer en ese momento. Por ejemplo, si el Padre, en el orden que llevamos en medio de un Kiddush, el Padre, vamos a entrar en adoración, y después de la adoración entonces sigue una alabanza, y después de la alabanza sigue la palabra, ¿sí? Y ese es como un orden que se tiene que llevar. Pero de pronto el Padre en medio de la adoración te dice, ministra por sanidad, trae libertad a esa persona, hay algo que está trayendo presión espiritual en esa persona, y usted, no, yo me tengo que guiar solamente por eso, religiosidad, y no deja que el Espíritu de Yahweh fluya a través de lo que el Padre ha puesto en medio de su vida. Y sin darse cuenta, cae tanto la persona que está ministrando, entre comillas, cae en muerte espiritual, y sin darse cuenta está llevando a muerte espiritual a otros, porque decía Yeshua que los sanos no tenían necesidad de médicos, ¿cierto? Él iba a los enfermos. ¿Cuántas veces en medio de un servicio, de un kiddush, de una campaña, cuántos enfermos espirituales hay? Y si yo no soy sensible a la voz de Yahweh, pues fui, hice mi protocolo, pero salieron las personas de la misma forma, y no fue porque el Padre no quisiera operar, sino porque yo no lo permití. Entonces es ver qué tan sensible, y tú mencionabas un punto ahorita y es muy cierto, qué tan compasivo soy. Porque cuando yo entiendo que puede ser la última oportunidad para esa persona y el Padre me pone a hablar y yo no lo hago, porque estoy pensando en otras cosas, en mi protocolo, o pienso que se va a salir del orden, entonces eso hace que también el alma de esas personas pues muera y no se cumpla el objetivo principal en medio de cada momento que el Padre nos permite hablar de su presencia en cada Shabbat, en cada fiesta, y entonces salen de la misma forma en la que entraron, y es porque yo no permito que fluya el Ruach de Yahweh. Así es. Un punto también que hablábamos, y es ¿por qué no se fluyen en esos dones? Por no menguar y morir a la carne, ¿sí? Acuérdese que constantemente, para que el Espíritu de Santo se manifieste mayormente a través de una vida, para las almas, para el pueblo, entonces
constantemente tenemos que estar examinándonos y menguando, muriendo, menguando, porque yo no puedo decir hasta el día de hoy, no, ya mengué. No, todos los días tenemos que ir menguando, todos los días. La carne a veces se quiere sublevar, ¿cierto? A veces quiere la carne gobernar y el Padre no, doblega para que el Espíritu Santo crezca. Entonces, por no menguar y no morir a la carne, por la falta de relación con el Padre, ¿cierto? Por la falta de intimidad, hace primero que no haya una revelación del Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque está más la carne que el Espíritu. Entonces usted con carne no puede escuchar el Espíritu Santo. Una persona llena de carne, llena de carne, pues no puede fluir el Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a leer en Gálatas porque hay una guerra, ¿cierto? El Espíritu Santo quiere una cosa, pero la carne quiere otra. Entonces, aún también la carne, hace que el Espíritu Santo no gobierne, no nos guíe, no nos lleva al direccionamiento que Él quiere. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque algo que también hablamos, y ahorita mi Mafe lo va a ampliar un poco más, con respecto de que tenemos el don, y a medida que lo vamos ejercitando, pues el Padre nos va a ir usando, y ahí es donde tenemos que guardar mucho el corazón, ¿sí? Porque pasa algo en el corazón del ser humano, y es que se vuelve autosuficiente. Entonces el ser humano se vuelve autosuficiente y dice, yo ya sé, ¿sí? Yo ya sé predicar, yo ya sé enseñar, yo ya sé ministrar, yo ya sé liberar, yo ya sé. Y entonces le quita el lugar al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces hace que yo ya no necesito menguar, yo ya no necesito tanta relación con Dios, yo ya no necesito. Y es cuando más necesitamos. Entre más Dios nos entregue, más vamos a necesitar de Él. Como decía Pablo, toda la capacidad que Él tenía, la sabiduría, el entendimiento, todo lo que el Padre, y dice, y lo tengo, hago de cuenta que no sé nada, y tengo todo por basura. ¿Por qué? Porque Él se humillaba y decía, no sé nada, para que Dios le entregara, para que Dios pudiera seguir fluyendo a través de la vida de Él. Entonces, un punto que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ir a Gálatas 5, 16, 17, y habla acerca de vivir por el poder del Espíritu Santo. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Por qué? Porque como está la carne de por medio, pues no tenemos la libertad para fluir, no tenemos la libertad para dejarlo, para ser sensibles en nuestros sentidos espirituales. Entonces, dice, por lo tanto, ustedes no pueden ser libres para llevar a cabo estas buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu Santo los guía, ya no están obligados, acá dice, a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones, y más adelante dice otras cosas. Pero el punto principal acá es que cuando le permitimos que la naturaleza pecaminosa gobierne nuestra vida, entonces el Espíritu Santo no puede hacer lo que el Padre manda hacer, lo que el Padre quiere hacer. Entonces es un punto para nosotros tener cuidado, ¿cierto? De por qué muchas veces no se fluye como el Padre necesita, como el Padre desea. Y para terminar este punto vamos a ir a Romanos 8, 6. Y dice la palabra: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente los lleva a vida y a paz. Y ahí también en Romanos 8 habla acerca de la vida o el vivir en el Espíritu. Así es. Y entonces con este punto entra uno de los más grandes enemigos en cuanto al fluir del Ruach, y es el orgullo. Y eso es algo con lo que el ser humano debe batallar constantemente, guardando el corazón de lo que decía mi Mafe, de la autosuficiencia.
Y no solamente el creerme autosuficiente en que yo lo puedo hacer todo, sino también el orgullo que tengo en cuanto a lo que el Padre me ha permitido por misericordia hacer, pero también el orgullo y la jactancia cuando creo que yo puedo hacer ese algo y yo soy consciente de que yo no tengo ese don y yo por mi orgullo no permito que otros me ayuden a ejecutar la tarea del Eterno. Por eso en Romanos, en Corintios, en Efesios habla de que debe ser para ayuda mutua. Entonces el orgullo hace que haya esa división y por ende pues me metan líos espirituales. Un ejemplo claro es cuando si el Padre me ha otorgado a mí ciertos dones, pero como no los tengo todos, porque obviamente el Padre Él es el perfecto, Él es el que sabe todo, pero lo que yo no tengo lo tiene mi hermana o mi hermano. ¿Qué pasa? Si yo soy orgulloso y yo no sé hacer algo que implique el mover de ese don en específico, por ejemplo, el don de la liberación, si yo soy consciente que yo no tengo ese don y eso no me va a hacer menos siervo ni me hace menos espiritual, simplemente el Padre no me dio esa capacidad, pero no significa que yo esté mal, simplemente se la entregó a alguien que sí tiene la capacidad. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo debo ser humilde y decir, Mafe, un ejemplo, ayúdame, voy a tener una visita, pero hay algo espiritual que se está moviendo fuerte, yo necesito que me ayudes, porque el Padre te ha entregado algo a ti que yo no tengo. ¿Sí? Yo puedo tener el discernimiento de espíritus, pero tal vez no tengo la autoridad para sujetar esos demonios. ¿Sí? No tengo la autoridad en cuanto a ese llamado de la liberación, específicamente hablando. Y eso no me hace menos sierva. Lo que sí me hace menos sierva es creer que yo puedo hacerlo sola. Y entonces, ¿qué va a pasar? Primero voy a quedar en vergüenza, porque Satanás también conoce quiénes son. Y segundo, pues no voy a cumplir con el objetivo de que se edifiquen las almas, porque entonces en vez de traerle libertad, lo que voy a hacer es, y tiene que ver con lo que acabaste de leer en Romanos, y en Gálatas, perdón, si yo no soy libre, ¿yo qué le voy a entregar a esa otra persona? Entonces de lo que hay en mi carne, eso es lo que le voy a transferir, y yo estoy creyendo que estoy haciendo las cosas bien y no es así. Entonces, un enemigo muy grande en cuanto a lo que no permite que se fluya el Ruach en las comunidades es el orgullo de pensar que yo no necesito a mi hermano para que se edifique el cuerpo. Si yo sé que yo no puedo, con ciertos temas de la Torah, por ejemplo, a la hora de enseñar, yo no puedo ser orgulloso y decir, no, eso yo miro cómo lo hago, o prefiero mirar en internet y por ahí cometer un error y hablar lo que no debo hablar, enseñar una falsa doctrina. Y eso tiene que ver no solamente con la falta de orgullo, sino porque eso también es inmadurez y no reconocer que, hombre, el Padre le entregó eso a mi hermano, por algo es. Si él y así a futuro, algo que él no tiene o que ella no tenga, lo tengo yo, entonces va a necesitar de mí. Y entonces yo tampoco puedo ser orgulloso y decirle, no, mire usted cómo hace, usted porque no tiene ese don, pídaselo. Y puede sonar absurdo, pero espiritualmente sí pasa, en las comunidades pasa. Entonces se convierte, el tener los dones se convierte en una competencia. ¿Quién más tiene dones? ¿Usted cuántos tiene? No, yo tengo más. O usted tiene unos de más importancia o de menos importancia, y no es así. Somos el cuerpo del Mesías, y Pablo decía, la mano no es el ojo, la pierna no hace lo que hace la cabeza, no sé, pero independientemente de todos complementamos una función. Entonces, si yo soy orgulloso, voy a meterme en líos con el Padre primeramente, no voy a cumplir el objetivo principal con las almas en cuanto a la manifestación del Ruach, y pues, ¿qué voy a manifestar? Orgullo, jactancia, corrupción en mi alma. Y mira que en primera de Pedro 4, en el verso 14 dice que en el conciso B dice, porque el glorioso Ruach de Yahweh reposa sobre ustedes. Y me centro en este conciso B de ese versículo, porque si yo tengo los dones del Ruach de Yahweh, tiene que reposar primeramente el Ruach de Yahweh sobre mí, que es lo que habla Isaías 11. El primer don que habla es el Ruach de Yahweh, y ahí se habla de la ciencia, de la sabiduría, del consejo, del poder. ¿Por qué? Porque hoy día muchos, teniendo los dones, no fluyen en el Ruach de Yahweh, sino en el Ruach del error. Entonces, una manifestación de que yo estoy moviéndome bajo el Ruach del error es el orgullo. El creer y pensar que puedo solo, que no necesito a nadie, y que así yo lo necesite, me cuesta en humildad decir ayúdame.
y entender que es que no se trata de nosotros. O sea, yo cómo voy a poner en riesgo la vida de una persona por mi orgullo. Claro. Eso pasa en la medicina. Por ejemplo, si yo voy a hacer un procedimiento y yo no lo sé hacer, yo no me puedo poner a jugar y a experimentar. Claro. Y mira que espiritualmente pasa lo mismo. O sea, si yo sé que hay una persona que requiere cierto tipo de medicina que yo no tengo, pero mi hermano o mi hermana sí, yo no me puedo poner a experimentar, a jugar, a ver, vamos a ver, yo le voy a aplicar esta medicina a ver qué pasa. Físicamente puede. Bueno, el orgullo también hace que no confiemos en los dones que el Padre le ha entregado a mi hermano o a mi hermana para que podamos edificar juntos el cuerpo del Mesías. Se van a presentar muchas situaciones en las cuales tal vez tú no tengas esa misma capacidad que tiene tu hermano, y eso no nos va a hacer menos siervos, ni nos va a hacer ver como menos espirituales. Y eso es algo importante que debemos tenerlo presente, porque si se llega a manifestar algo en medio de una situación, en medio de un Shabbat, de una visita, en donde requiera un don que yo no poseo, mi actitud debe ser de humildad y pedir ayuda, ¿sí? Entonces, para una liberación, si yo no tengo ese don, ¿qué debo hacer? Acudir a mi hermano. Si para una consejería, si yo no tengo ese don de aconsejar, si yo no he pasado tal vez por ciertas situaciones o no tengo la sabiduría para hablar de la manera correcta, yo no puedo hablar en mi propia prudencia, porque pasa lo mismo que como en la medicina. Yo no puedo ponerme a jugar con las almas creyendo darles lo que a mí me parece que está bien porque me cuesta a mí pedir ayuda, entonces yo les doy cualquier cosa. En la medicina pasa lo mismo. Yo no me puedo poner a experimentar con las personas, por ejemplo, en una dosificación de un medicamento o en la realización de ciertos procedimientos. Si yo no lo sé hacer, ¿cuál debe ser el orden? Llamar y decirle a alguien, ven por favor, ayúdame, colabórame. Y eso no nos hace menos siervos, vuelvo y lo aclaro, porque el orgullo hace que yo me meta en líos con el Padre, que yo enferme más espiritualmente a esa persona, que traiga muerte a esa persona. Y no solamente eso, sino que no se cumple con el propósito por el cual el Padre me puso en ese momento. Y puede que yo sea el canal, pero tal vez yo no traiga la solución, sino la traiga mi hermano. Y eso es otra cosa que debo aprender. Yo puedo ser un instrumento hasta cierto punto, pero si el proceso y la continuación de ese proceso en esa persona la debe llevar otro de mis hermanos, eso no tiene nada de malo, al contrario, se está cumpliendo con el propósito principal, y es la libertad y la restauración de esa alma. Entonces, no se trata de competir, no se trata de ser orgullosos, ni de pensar que podemos solos, ni de sentirnos mal de pronto cuando no podamos hacer ciertas tareas, porque como nos lo ha enseñado también Mafe, a cada uno se nos dio una capacidad. Y yo no soy quien ni para contender con mi hermano de por qué él sí lo tiene y yo no, ni tampoco con el Padre de por qué a él sí le da y a mí no, porque él es el creador y él da como él quiere al que quiere. Entonces es importante que lo tengamos presente para que no caigamos en ese demonio del orgullo, porque eso es un demonio, y no permitamos que se fluya en el Ruga como lo hemos venido hablando. Entonces manifestemos el Ruga de Yahweh, pero permaneciendo en el Ruga de Yahweh. Hablemos lo que venga de parte del Padre, hagamos lo que dice el Padre que debemos hacer, y no hagamos nada en nuestra propia carne, ni actuemos bajo nuestra propia prudencia. Así es, y un punto que también debemos mirar, y es que el Padre le entrega según donde el Padre nos haya puesto, ¿sí? Entonces, algo que hablábamos, y es que en todos los lugares no son los mismos principados ni potestades ni nada, y por lo tanto el Padre tiene que ungir y el Padre tiene que capacitar a todos nosotros totalmente diferentes por el lugar donde estamos, por el pueblo que nosotros tenemos, por las personas que el Padre sabe que van a llegar, ¿sí? Entonces lo que decía mi Mafe, de pronto en medio o el Padre capacitado para el don de liberación, pero ese don se ha ejercitado más en mi hermano. ¿Por qué? Porque en donde él se mueve, ¿sí? O en donde el Padre lo envió, pues es uno de los dones que más fluye, ¿sí? O es uno de los dones que más se ejercita por la necesidad que está pasando allá, ¿sí? Entonces, si yo sé que mi Padre le ha entregado la autoridad también, porque el Padre aún también
vamos ganando autoridad también a medida que vamos guardándonos en santidad y vamos creciendo más en el eterno, pues vamos ganando mayor autoridad. ¿Por qué? Porque hay clase de demonios, ¿no? Hay principados, gobernantes, gobernadores de las tinieblas, demonios, y no, yo digo, no, como tengo el don, puedo sacar a todos, no, porque ahí es donde tenemos que tener mucha precaución y mucho cuidado, pero ahí es donde tenemos que pedir la ayuda, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que decirle, mi hermano, tú que el Padre te ha capacitado en esto, tú que te has ejercitado en esto, tengo una situación en tal lugar, en tal familia, en tal, entonces ayudémonos, ¿sí? Para eso es el propósito también. Y ya para finalizar, uno de los puntos que también vamos a hablar es acerca de la que ha afectado tanto para que los dones del Espíritu Santo fluyan en medio de una comunidad o se manifiesten, y es la duda, la incredulidad y los temores, ¿sí? Y son uno de los puntos en los cuales nosotros tenemos que pedirle mucho al Abba que guarde mucho nuestras vidas y nuestros pensamientos, ¿sí? Porque el Padre en su misericordia te equipó y te entregó, ¿sí? Y estamos hablando y poniendo el ejemplo del don de liberación, ¿sí? Sabe uno que claro, cuando es algo nuevo, pues tú no lo puedes, o sea, no sabes cómo manejarlo, no sabes cómo enfrentarlo, no sabes muchas cosas porque no se había tenido, ¿sí? Es como cuando uno se casa, ¿sí? Y uno no sabe cómo es ser la esposa porque a medida del tiempo, pues uno se va aprendiendo y se va capacitando mayormente. Entonces lo mismo pasa con respecto del don, ¿sí? Es algo que tú no tenías, pero que ya sabes y confías que el Padre te lo entregó. Y algo que miramos en medio de la Escritura en Zacarías 4, nos enseña que no es por nuestra fuerza ni no es en nuestro poder, sino es en el poder del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, no permitamos que los temores ni los miedos nos gobiernen. ¿Para qué? Para que nosotros podamos fluir en lo que el Padre ya nos confió y nos entregó. Recuerde que no es usted, solamente somos instrumentos que Dios en su misericordia se ha placido usar, y es el Espíritu Santo que va a morar en medio de su vida siempre y cuando usted haga todo lo que cada uno de estos puntos hemos hablado para permanecer el Rúa en su vida y permanecer este don en su vida. Pues entonces no permita que ese temor gobierne ni que ese temor lo haga usted desertar o nunca hacer. Entonces ni la incredulidad ni la duda, porque son puntos y armas que el enemigo usa. ¿Para qué? Para que usted se muera con un don, ¿sí? Para que usted no le crea más al miedo que a lo que el Padre ha depositado. Y acuérdese que es más grande y más poderoso el que mora en nosotros que lo que está en este mundo o lo que pasa en medio de esas situaciones que pasan. Entonces, un punto muy importante que hablamos y es Mateo 25, porque acuérdate que todo lo que Dios nos ha entregado, de todo debemos dar cuentas al Eterno, de lo que nos ha confiado, ¿sí? En este caso estamos hablando de los dones. Entonces, en medio de la parábola de los talentos vamos a leer los primeros versículos y dice Mateo 25, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuvo ausente. Lo dividió en proporciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último una bolsa de plata, luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí lo escondió, el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y llamó a cada uno para que rindieran cuentas de cómo habían usado ese dinero, el cual le había confiado las 5 bolsas de plata. Se presentó y así cada uno se fue presentando. Entonces, es algo importante. ¿Por qué? Porque si nosotros le estamos pidiendo al Padre que nos entregue, Él nos entregará de acuerdo a la capacidad que cada uno tenemos y que el Padre más que nadie conoce y sabe. De acuerdo a la capacidad que Él nos confía y nos entrega, de eso tenemos que rendir cuentas. Y no podemos ser como el último siervo que cogió y dijo, mi amo es bravo, mi amo castiga fuertemente, mejor yo lo escondo, ¿sí?
Porque cuando venga el Eterno, le va a pedir a usted cuentas, ¿qué hiciste con ese don que te entregué? Era el don de sanidad. No es que a mí me dio miedo porque de pronto no lo sabía hacer de la manera correcta, de pronto esa persona no se sanó, de pronto esa persona, y entonces lo enterré y ahí me quedé y ahí me morí con un don. Y acuérdate que Dios se lo va a pedir a cuentas. Dios nos va a pedir a cuentas eso que nos confió. Entonces debemos ser, y le invito a que usted lo lea, debemos ser como los demás siervos o como estos dos siervos en los cuales se les entregó 5 y 2 bolsas, donde el cual ellos le rindieron cuentas al Padre, fluyeron en eso que Dios les confió, ¿sí? Y dice, buen siervo has sido, toma, te entrego mayores responsabilidades, te entrego más. ¿Sí? Entonces, pero con eso que Dios nos ha entregado, con eso que Dios nos va a confiar, con eso debemos nosotros ejercitarlo, con eso nosotros tenemos que hacerlo, con eso tenemos que dejarnos usar por el Espíritu Santo, porque son las almas que lo requieren y lo necesitan. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en este punto con respecto de que lo que el Padre nos entrega, tenemos que entregarle a Él el resultado. ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? Y que no nos llame el Padre siervos malvados o siervos inútiles y nos deseche de su presencia. No servimos para nada. Y acuérdese que si el Padre nos está equipando es para trabajar. Si el Padre nos está entregando es porque hay mucho que hay que hacer. Es porque la necesidad es muy fuerte y es muchas más. Lo que el Padre ha hablado es una cosecha que el Padre va a venir, pero esa cosecha ¿cómo viene? ¿Sí? Esa cosecha tenemos que sanarla, restaurarla, liberarla, y para eso Dios nos está equipando. Entonces, de acuerdo a lo que ahorita estemos anhelando, de acuerdo a lo que vamos a recibir, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a fluir con eso? Entonces no permita que la duda y la incredulidad y los temores gobiernen, porque si no va a pasar como este siervo. Este siervo se llenó de temores, se llenó de miedos y dijo, no, mejor lo echo a un hueco, ¿cierto? Entonces, que eso no pase en medio de nosotros. Y también mirar la intención, ¿no? ¿Con qué intención estoy pidiéndole eso al Padre? Porque si la intención es correcta, entonces vamos a ejecutar todo conforme a su voluntad y a su palabra. Pero si la intención de mi corazón es para después desecharlo, el Padre no va a depositar eso en esa vasija. Si la intención de mi corazón es para jactarme y para creerme superior a los demás, tampoco el Padre lo va a entregar. Si la intención de mi corazón es para que yo después termine siendo un religioso o para que yo pierda mi comunión con el Padre, entonces hay que también tener en cuenta cuál es la intención del corazón para todo lo que le estamos clamando al Abba, porque sabemos que el Padre se va a manifestar, pero tiene que evidenciarse. Y es lo que dice aquí su palabra en 1 de Pedro capítulo 4, verso del 10 al 11. Dice, Yahweh de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Vuelve y lo menciona. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Yahweh mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Yahweh te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Yahweh por medio de Yeshua, y a Él sea toda la gloria, el poder y por siempre y para siempre. Amén. Así que luego de la festividad de Shavuot, de la Moadim, no es que empecemos a hablar, bueno, ¿y usted qué recibió y qué hizo? Sino, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con lo que el Padre nos entregó? Y entonces eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos anteriormente de la madurez. Ya no es que el Padre me entregó el don de la sanidad, perfecto, ¿y qué va a hacer? No, pues voy a orar a ver si el Padre me dice qué hay que hacer. No, ya aquí la escritura es muy clara. Si el Padre te dio la capacidad de hablar, habla como si Yahweh mismo hablara a través de ti. Te dio la capacidad de sanar, ve y ora por los enfermos. Te dio la capacidad de enseñar, ve y enseña. Eso es lo que hay que hacer, eso es una acción. Entonces, no es para que nos pongamos a pedir señales, otra vez que el Padre nos dé... Que venga el otro chabot. Sí, no voy a esperar el otro chabot para que me reconfirme los dones. No, no es así. Mi Mafe mencionaba un término y es la semijá. Si el Padre a través de la autoridad de los siervos deposita su autoridad, que son los dones, en nosotros, ya lo que hay que hacer es empezar a ejecutarlas. Ahora, si el Padre, si de pronto se te entregó uno, como la parábola, perfecto, empieza a ejecutar eso, y si eres fiel en eso, pues a futuro el Padre, ahí sí podemos decir, en el otro Shavuot me va a entregar más. No es que le reconfirme y le reconfirmen, porque entonces estamos actuando
en inmadurez, en incredulidad, y pues estamos deteniendo el crecimiento de la comunidad del Padre, y por el contrario, como lo leíamos en Efesios, estamos enfermando el cuerpo del Mesías con nuestra negligencia y nuestra inmadurez. Así que lo más importante, amados, es que esta palabra podamos ponerla por obra y analicemos en qué punto estamos. Si estamos fluyendo en los dones como el Padre nos lo ha dicho, perfecto. Sean fieles en lo que el Padre les ha dado y no se cansen de hacer el bien. Pero si están en ese punto de la legalidad, si están en ese punto de la incredulidad, si están en el punto de los temores, yo creo que antes de este Shavuot, ponerse a cuentas con el Abba para no contristar su rúa en esa fiesta tan maravillosa, porque es la visitación de él de una manera más sobrenatural. Entonces, estamos a tiempo para hacerlo de la manera que el Padre quiere. Así es, mi mamá. Entonces agradecemos a todos aquellos que se conectaron a este hermoso día de Shabbat, dándole gracias al Padre por esta doble porción, que es lo que entrega en el día de Shabbat, por darnos la oportunidad de ser el instrumento que Dios haya usado a través de su escritura y de su palabra, que esta palabra haya sido de edificación, de bendición para su vida, para su llamado, para su ministerio, para donde el Padre lo haya establecido, y que le permitamos que el Padre siga operando y siga obrando en medio de este tiempo. Entonces, les saludamos, un abrazo fraternal y bendiciones y chao, chao. Receta para Shabbat. Shabbat Shalom, bienvenidos a hermoso día de Shabbat. Mi nombre es Valentina Duarte y hoy los estaré acompañando en el tiempo de receta. Y bueno, hoy les vengo a enseñar una receta muy sencilla pero también muy deliciosa, apta para que todos la hagamos y para poder recibir así a nuestros invitados de esta maravillosa fiesta. Los ingredientes son los siguientes: necesitaremos plátanos, harina de maíz, aceite y queso. Vamos a realizar el procedimiento y van a ver que es muy deliciosa y también muy sencilla. Y no olvides hacerlo con mucho gozo, ya que estamos en el hermoso día de Shabbat. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra receta. Vamos a tomar nuestro plátano y lo vamos a abrir. Al abrirlo, lo que vamos a hacer es partirlo en 3 pedazos y lo vamos a llevar a hervir durante 10 minutos. Ya los colocamos al agua, ahora vamos a esperar a que hiervan. Mientras tanto vamos a alistar nuestro sartén para poner el aceite y sofreír nuestras empanadas de plátano y queso. Ahora vamos a proceder a rallar el queso. Bueno, vamos a revisar cómo van nuestros plátanos. ¿Listo? Perfecto. Ya están. Vamos a ir con el siguiente paso. Listo, ya tenemos nuestros plátanos listos y los vamos a machacar. Hasta que tengamos un puré y después le podremos anexar nuestra harina de maíz. Listo, quedó nuestro puré de plátano, ya listo para anexar la harina de maíz y empezar a hacer nuestras deliciosas empanadas. Bueno, ya tenemos nuestro puré de plátano listo. Ahora, mientras que terminamos aquí con este procedimiento, vamos a dejar nuestro sartén con aceite calentando en bajo para después ya tener todo listo y poderlas anexar aquí. Entonces, voy a poner 4 cucharadas de harina de trigo a nuestro puré. Y con nuestras manitas limpias vamos a empezar a amasar. La masa vamos a saber que esté lista cuando no se nos pegue a nuestras manitas. Que queden de esta manera. Todo muy bien amasado.
Listo, ahora vamos a coger buena cantidad de masa, vamos a hacer una bolita y ahora vamos a aplastarla. Vamos a anexar, agregarle un poquito de queso en el centro. Ahora la vamos a cerrar y con un plato o lo que tú tengas ahí en la mano vamos a hacerle la formita y así queda. Después de tenerla así vamos a agregarla a la olla que ya teníamos con aceite. Voy a agregar estas dos que ya tenía por aquí. ¡Listo! Y ahora vamos a esperar a que nuestra deliciosa receta esté. Bueno, y así queda nuestra deliciosa receta. Lo pueden acompañar con cualquier plato que ustedes también deseen gustar. Y bueno, esta es la receta de Hermoso Día de Shabbat. ¡Shabbat Shalom! Y llegó la hora de danzar.